La historia comienza en 1944, en el Pacífico Sur, donde dos aviones se enfrentan en combate aéreo. El piloto estadounidense es derribado y logra saltar del avión justo a tiempo para sobrevivir al impacto. Desde el aire ve que el avión japonés también cae, así que corre hacia el lugar para intentar acabar con su rival. Dispara, pero falla todos los tiros y se queda sin munición. El piloto japonés, que también ha sobrevivido, lo persigue. Cuando ambos se quedan sin balas, el soldado japonés saca su machete y corre tras el americano, obligándolo a retroceder hasta el borde de un acantilado. El estadounidense, desarmado, intenta detener la hoja sujetándola con sus propias manos. El japonés, todavía con ventaja, se prepara para eliminarlo con su wakizashi, pero en ese instante, una enorme mano de gorila aparece en el horizonte y casi los aplasta a los dos. Años después, en 1973, en plena Guerra Fría, dos científicos de una organización llamada Monarch se reúnen con un senador. Le muestran imágenes satelitales de una isla con forma de calavera que nunca antes había sido detectada. Bill, uno de los líderes del proyecto, asegura que en esa isla hay algo desconocido que ha derribado aviones y hundido barcos. El senador no parece convencido y se va del lugar, pero el geólogo Brooks le dice que un satélite ruso pasará por la zona en 3 días y obtendrá las mismas imágenes. Si Estados Unidos no actúa ahora, los soviéticos se adelantarán. Con ese argumento, el senador finalmente acepta financiar la expedición y promete organizar el viaje junto con una escolta militar. En la base aérea de Da Nang, en Vietnam, el último grupo de soldados estadounidenses se prepara para regresar a casa tras el final de la guerra. Sin embargo, por petición de Monarch, el general a cargo llama al coronel Packard y le ordena que él y sus hombres escolten a los científicos hasta la misteriosa isla, retrasando así su regreso. Mientras tanto, en Saigón, Bill busca a un rastreador y llega a un bar donde encuentra a James, un ex capitán del ejército británico, experto en supervivencia y rastreo, que ahora pasa sus días bebiendo. Al oír de la misión, James enumera todos los peligros que podrían eliminarlos en la isla y exige 5 veces más dinero, además de un bono si regresan con vida. Aunque es caro, Bill y Brooks aceptan porque saben que lo necesitan. Cuando James pregunta qué mapa usarán, Bill miente y dice que no tiene ninguno, que por eso requieren de sus habilidades para guiarlos. En Tailandia, una fotógrafa llamada Mason se entera de la expedición y pide unirse para documentar todo con su cámara. A la mañana siguiente, el equipo se reúne en el puerto de Bangkok. El supervisor les explica que la isla está rodeada por un sistema de tormentas que nunca se va, lo que la ha mantenido completamente aislada del mundo. Gracias a los helicópteros del coronel Packard, ellos serán los primeros en atravesar esa barrera. Luego, Brooks muestra el plan. Entrarán por la costa sur y lanzarán explosivos que harán temblar la isla para estudiar lo que hay debajo. El mayor Chapman añade que la tormenta bloqueará todas las comunicaciones, dejándolos incomunicados hasta que un equipo de reabastecimiento llegue por el norte en 3 días. Con todo listo, parten rumbo a la isla. Al acercarse, el supervisor nota que la tormenta es mucho más grande y peligrosa de lo esperado, y sugiere cancelar la misión. Se genera una discusión, pero el coronel Packard decide arriesgarse y ordena a sus hombres despegar. Los helicópteros entran en la nube turbulenta, sacudidos por el viento y la lluvia, hasta que finalmente atraviesan la tormenta, y al salir del otro lado, se revela ante ellos un paisaje increíble, una isla verde, luminosa y completamente soleada. Mientras sobrevuelan la isla, los militares localizan una zona plana y deciden aterrizar para instalar el equipo de medición. Con todo listo, los hombres del coronel disparan los explosivos y la isla empieza a temblar, mostrando que por dentro está casi vacía. Pero justo en ese momento, un árbol gigantesco sale volando y atraviesa uno de los helicópteros en pleno aire. En otra aeronave, los tripulantes observan horrorizados como una mano colosal los golpea y derriba con una facilidad increíble. Cuando el helicóptero cae, aparece ante ellos un gorila gigantesco. La criatura toma la nave con sus propias manos, la sacude en el aire y hace que los tripulantes salgan despedidos directo a su boca. En shock, los demás helicópteros se acercan y forman un círculo a su alrededor, disparándole con todo lo que tienen, pero solo consiguen enfurecerlo más. El monstruo destruye otra aeronave de un solo golpe. Mientras tanto, Chapman intenta maniobrar su helicóptero, pero el gorila trata de agarrarlo. Las aspas le cortan la mano, pero la nave queda dañada y comienza a caer sin control. En medio del caos, el coronel Packard detecta por radio a un helicóptero con sobrevivientes y ordena ir a rescatarlos, pero antes de que puedan hacerlo, el gorila los aplasta. Lleno de furia, el primate se lanza contra el helicóptero de Packard mientras sus hombres lo ametrallan. Justo antes del impacto, la criatura se mueve, revelando que otra aeronave estaba disparando desde atrás,
lo que provoca que ambos helicópteros choquen y se destruyan en el aire. Cuando tocan tierra, Packard logra soltarse el cinturón e intenta ayudar a su copiloto, pero el gorila vuelve a aparecer, toma el helicóptero con una sola mano y lo arroja contra otro, dejándolo completamente en shock. En tierra, el monstruo persigue a los soldados y de un manotazo golpea a uno de ellos contra la hélice del helicóptero donde viajan Mason y James, haciendo que su nave pierda el control y caiga en picada. Tras destruir todos los helicópteros, el gorila finalmente se retira. Ahora, las habilidades de rastreo de James resultan vitales. Con binoculares, se da cuenta de que están cerca de un río al sur de la isla, así que si lo siguen hacia el norte, llegarán en pocas millas al punto de encuentro a la costa. Mientras tanto, Packard intenta comunicarse por radio con otros sobrevivientes y Chapman responde, diciendo que es el único de su helicóptero que sigue con vida y que se encuentra a unos 4 kilómetros al oeste de la montaña más alta. Justo después de dar las coordenadas, la comunicación se corta y queda totalmente incomunicado. Caminando por la isla, Packard reúne a más de sus hombres y recoge las placas de identificación de los caídos, dándose cuenta por fin de cuántos soldados ha perdido. Lleno de rabia, se sienta junto a Bill, saca su pistola y le exige que le diga toda la verdad. Sin salida, Bill confiesa que, hace más de 20 años, el barco en el que viajaba con su familia fue atacado por el gorila y él fue el único sobreviviente, aunque nadie le creyó. Decidido a demostrar que no estaba loco, fundó Monarch y dedicó su vida a investigar criaturas legendarias. Al no obtener pruebas, regresó a la isla Calavera con la expedición y ordenó lanzar las cargas sísmicas para obligar al monstruo a salir de su escondite, conseguir fotos y testigos, y así probar que la criatura era real. Aunque sabe que muchos de sus hombres murieron por culpa de Bill, el coronel lo deja con vida, pero su odio hacia el gorila crece aún más. Entonces decide que, después de rescatar a Chapman, irán al helicóptero de suministros, donde hay armas, municiones y muchos explosivos, con la intención de acabar de una vez por todas con la bestia. Antes de continuar, Packard realiza un pequeño funeral por los soldados caídos y jura vengarse. Luego, el grupo inicia una larga caminata para recuperar las armas. Mientras avanzan por el bosque, uno de los soldados se detiene a beber agua, pero de repente es atravesado por una criatura parecida a una araña gigante, con un aspecto totalmente extraño. Presos del pánico, los hombres comienzan a disparar hacia lo alto, haciendo que el monstruo suelte una red de telarañas retorcidas con las que atrapa a Mills. Al ver a su compañero en peligro, Packard y los demás usan sus cuchillos para cortar las patas de la criatura y obligarla a bajar cada vez más. Tras mucho esfuerzo, Mills logra liberarse de la telaraña y cae al suelo, permitiendo que los soldados disparen sin miedo a herirlo. Finalmente, consiguen eliminar a la araña mutante y continúan su camino, aunque profundamente afectados por tantas pérdidas. En otra parte de la isla, Brooks le cuenta al resto del grupo por qué Bill lo contrató. Explica que él ha investigado durante años la teoría de la Tierra Hueca, que habla de pasajes que conectan nuestro mundo con un mundo interior, y que la isla Calavera sería uno de esos accesos, permitiendo que criaturas gigantes lleguen a la superficie. Siguiendo el río hacia el norte, el grupo se topa con un enorme búfalo. Al principio, Slipko se pone muy nervioso, pero James nota que el animal es inofensivo y les pide que mantengan la calma. Ordena bajar las armas y deja que la criatura se marche tranquilamente. Tras caminar varios kilómetros más, encuentran las ruinas de un templo y comienzan a explorarlo, pero pronto son rodeados por nativos armados con lanzas. De entre ellos aparece un anciano muy peculiar que se presenta como el teniente Hank, el piloto estadounidense de 1944 que había quedado atrapado en la isla desde la Segunda Guerra Mundial. Hank explica que ha vivido casi 30 años con los nativos, en un poblado donde el gorila, Kong, es venerado como un dios protector. Según él, los habitantes de la isla vivían aterrados por los monstruos que la habitaban, hasta que los padres de Kong aparecieron y comenzaron a defenderlos. Tras muchas batallas, ambos murieron, y su hijo se convirtió en el rey de la isla, asumiendo la misión de proteger a los humanos. Por eso, Kong atacó a los helicópteros. Las cargas sísmicas despertaron a varias criaturas al mismo tiempo, obligándolo a pelear sin descanso. Hank añade que el más grande y peligroso de todos sigue dormido, recuperándose de la batalla en la que eliminó a los padres de Kong, pero tarde o temprano despertará, y para entonces el gorila podría no estar vivo. Mientras tanto, en el lado occidental de la isla, el mayor Chapman limpia sus heridas en un lago cuando ve al gorila gigante aparecer a lo lejos. Aterrorizado, se esconde detrás de una roca y observa cómo Kong bebe agua. De pronto, un calamar colosal emerge y ambos se enfrentan. Kong logra aplastarle la cabeza y arranca sus tentáculos, llevándose el enorme cuerpo hacia su guarida. De vuelta en el poblado, James habla con Hank sobre el punto de rescate y lo invita a acompañarlos hacia el norte. El teniente,
que conoce la isla como la palma de su mano, les dice que a pie es imposible llegar en 3 días. Entonces les muestra una embarcación que estaba construyendo con restos de aviones caídos. Explica que abandonó el proyecto cuando su antiguo enemigo, el piloto japonés, fue devorado por uno de los lagartos gigantes, dejando el barco sin terminar hasta ahora. Mientras los hombres trabajan para terminar la nave, Mason se dedica a fotografiar a los nativos. De repente, empieza a escuchar un extraño y profundo mugido que resuena a lo lejos en la selva. Mientras investiga el extraño sonido, Mason encuentra a uno de los búfalos gigantes con la cabeza atrapada dentro de los restos de un helicóptero. Conmovida, intenta ayudarlo levantando el fuselaje, pero es imposible para ella sola. En ese momento aparece Kong, quien toma el helicóptero con una mano y lo lanza a un lado sin esfuerzo, liberando al animal antes de seguir su camino hacia el oeste. Por otro lado, el coronel Packard avanza con sus hombres y descubre una enorme mancha de sangre en una pared de roca. Esto le confirma que el gorila ya ha sido herido antes, y le da aún más confianza en que pueden eliminarlo. A unas millas de allí, el mayor Chapman intenta comunicarse por radio cuando se da cuenta de que el tronco donde estaba sentado en realidad es una criatura viva. Al moverse, Chapman deja caer su rifle, y al recogerlo, le dispara varias veces en la cabeza. Luego nota que el animal no es agresivo y se retira, pero justo entonces, uno de los enormes lagartos aparece por detrás y lo ataca. Después de más de un día trabajando en el bote, el grupo del poblado finalmente logra hacerlo funcionar y parte río arriba hacia el norte. Hank se llena de esperanza al pensar que por fin podrá regresar a la civilización. Durante el trayecto, la radio vuelve a funcionar y reciben una llamada del grupo de Packard, que les pide disparar una bengala para poder reunirse. El ánimo sube de inmediato, pero la alegría dura poco. Unas criaturas voladoras atacan al supervisor y se lo llevan por los aires, dejándolo sin posibilidad de ser rescatado ante la mirada impotente de los demás. A pesar de la pérdida, continúan navegando y logran reunirse con el resto en la orilla del río. Packard les informa que Chapman sigue con vida y que planea ir hacia el oeste para buscarlo. Hank le advierte que esa zona es donde se encuentra el nido principal de los lagartos gigantes y que necesitarán más hombres si quieren entrar allí. Mason está de acuerdo y sugiere retirarse para volver luego con refuerzos, pero Packard convence a James de seguir adelante, recordándole que su papel como rastreador es clave. El grupo avanza hacia el oeste y llega a un valle donde están los esqueletos de los padres de Kong. Al cruzar el lugar con cautela, uno de los soldados deja caer un cigarrillo encendido sobre restos de pólvora en el suelo, provocando una explosión que atrae la atención de un enorme lagarto. Para esconderse, algunos se refugian dentro del cráneo de la madre de Kong y otros se ocultan detrás de los huesos del padre. Cuando la criatura se acerca, deja caer un casco y una placa de identificación, lo que le permite a James comprender que ya no hay más sobrevivientes aparte de ellos. El grupo espera a que el monstruo se aleje, pero justo entonces Bill comienza a tomar fotos y el flash de su cámara atrae de nuevo al depredador. El lagarto regresa y ataca, desatando el caos. Los soldados abren fuego, y Hank, con su experiencia, logra herir a la criatura con su machete, mientras los demás disparan con todo lo que tienen, intentando detenerla antes de que vuelva a atacar. Poco después, el enorme lagarto empieza a perseguir a Mason, decidido a convertirla en su próxima comida. Packard reacciona y ordena a uno de sus hombres que lo ataque con un lanzallamas. La criatura, furiosa, golpea al soldado con la cola y lo lanza por los aires contra el cráneo del padre de Kong. El impacto hace estallar el tanque de combustible que llevaba en la espalda y activa varias granadas de gas que estaban cerca. Slipko queda inconsciente en medio del humo, así que James toma una máscara y el machete de Hank y corre a rescatarlo, abriéndose paso entre varias criaturas voladoras que aparecen. Logra llegar hasta el recluta y sacarlo de allí, pero el lagarto gigante vuelve a atacar. En ese momento, Mason arroja su encendedor sobre la pólvora del suelo, provocando una explosión que finalmente detiene al monstruo. Tras la batalla, Hank advierte que están en territorio de monstruos y que lo que acaban de enfrentar es solo el primero de muchos. Una vez más, les pide que se retiren, pero Packard se niega. Entonces James revela que Chapman está muerto y muestra su placa de identificación. Aún así, el coronel dice que eso no cambia nada y que seguirá adelante para tomar las armas y eliminar a Kong, vengando a sus soldados. Hank intenta hacerlo entrar en razón y le explica que Kong es quien mantiene a los lagartos bajo control, y que si lo eliminan, la isla quedará en manos de esas criaturas. Pero Packard, cegado por la rabia, asegura que acabará con todos los monstruos, empezando por el gorila. La discusión se vuelve tan tensa que Hank incluso llega a apuntarle con su machete, aunque Packard lo desarma sin problema. Para evitar que la situación termine en tragedia,
James decide intervenir y propone dividir al grupo. Él llevará a los civiles hacia la costa norte, mientras los militares irán al oeste en busca del helicóptero de suministros. Más tarde, los soldados encuentran algunas pertenencias de Chapman y se preparan para una emboscada que se extiende hasta la noche. Mientras tanto, al otro lado de la isla, James y Mason buscan el bote y suben a una ladera para tener mejor vista. Desde allí lo localizan en una curva del río, pero de pronto Kong aparece frente a ellos. El gigante se acerca, los huele con curiosidad y, para sorpresa de ambos, permite que Mason lo toque sin mostrar agresividad. Asombrados, se quedan observándolo. En ese momento, los militares vuelven a detonar los explosivos, atrayendo la atención de Kong, que se dirige directo hacia una emboscada. Sabiendo lo que va a pasar, Mason y James deciden correr a ayudar, junto con Hank. Aún así, el gorila sobrevive al ataque, sale del agua lleno de furia, lanza agua hirviendo sobre uno de los soldados y aplasta a otro. Exhausto, termina cayendo al suelo. Aprovechando la situación, Paca rodea a Kong con explosivos y se dispone a detonarlos. Justo entonces, James, Mason, Hank y los demás llegan y lo detienen, apuntándole con sus armas, dándose cuenta de que su líder está completamente cegado por la sed de venganza. Incluso Slipko y los otros soldados se vuelven contra él y le ordenan soltar el detonador. Pero en ese instante aparece el gigantesco lagarto que había eliminado a los padres de Kong. El caos estalla y todos salen corriendo, dejando a Packard solo frente a los dos monstruos. El coronel intenta activar los explosivos, pero Kong se da cuenta de sus intenciones y lo ataca antes de que pueda hacerlo. El gorila, gravemente herido, cae, y los humanos se ven obligados a huir hacia el borde de la isla para tener alguna oportunidad de escapar. Para llamar la atención del equipo de rescate, James le pide a Mason que suba a la colina más cercana y dispare una bengala, mientras él y los demás intentan ganar tiempo frente al peligro que se les viene encima. Justo cuando el lagarto comienza a trepar, uno de los soldados decide sacrificarse para intentar detenerlo. Saca unas granadas y se queda atrás, dispuesto a ser devorado junto con la criatura. Sin embargo, su sacrificio resulta inútil, porque en lugar de comérselo, el monstruo lo golpea con la cola y lo lanza contra la montaña, haciendo que explote al impactar. En ese instante aparece Kong y le da un golpe enorme en la cabeza al lagarto, pero la bestia contraataca, mordiéndole el cuello. Kong agarra al lagarto por la mandíbula y comienza a abrirla con una fuerza brutal, como si quisiera partirlo en dos. Pero el reptil se enrolla en su brazo y lo derriba. Entonces el gorila arranca un árbol, le quita las ramas y lo usa como un enorme garrote, golpeando con tanta fuerza que el tronco se hace pedazos. Aún así, el lagarto se levanta, rueda sobre Kong y lo lanza contra los restos de un viejo barco, dejándolo atrapado entre cadenas. Aunque está inmovilizado, Kong intenta seguir luchando, pero no consigue liberarse. Cuando todo parece perdido, Brooks llega con el bote y comienza a disparar contra la criatura, logrando que desvíe su atención hacia los humanos. En ese momento, Mason dispara una bengala que impacta en el ojo del monstruo, dejándolo parcialmente ciego. Kong reúne todas sus fuerzas y consigue soltarse de casi todas las cadenas, excepto una que queda enganchada a su brazo y conectada a la hélice del viejo barco. Con ese pedazo de metal golpea al lagarto en el hombro y luego usa la cadena para apretarle el cuello, arrojándolo contra la ladera donde se encuentra Mason. El impacto hace que la chica caiga al agua, inconsciente. Aprovechando la distracción, el reptil vuelve a lanzarse contra Kong. El gorila logra golpearlo varias veces en la cabeza y abre una enorme herida en su garganta, dejándolo fuera de combate. Entonces se acerca al agua y rescata a Mason. Pero cuando parece que todo ha terminado, el lagarto ataca una vez más, envolviendo con su lengua el brazo de Kong y atrapando también a la fotógrafa. Con un último esfuerzo, Kong arranca su brazo de las fauces del monstruo y destroza su cuello, acabando con él de una vez por todas y vengando así la muerte de sus padres. Con el peligro finalmente superado, los sobrevivientes son rescatados y hacen un pacto para no contar nunca lo que ocurrió en la isla, permitiendo que el gran gorila viva en paz. Todos regresan a casa, y especialmente el teniente Hank, que después de 29 años logra reencontrarse con su esposa y su único hijo. Un saludo para Ethan Rodríguez, FEPAC Colombia, Manuel Concepción y Samuel Alvarado.